¿La Maite? Sí, claro, pasa. Hola, Maite. Un placer tenerte en este espacio. Adelante, por favor. Este es un espacio que nosotros decimos es un paradero digital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos una vez más a este espacio digital, a este paradero digital, como decimos en el mundo de YouTube, de las redes sociales, Hacker Cívico, que básicamente está buscando recobrar el espíritu que impulsó el Internet al comienzo de los años 90, un espacio donde podíamos hacer lo que queríamos, con libertad, que nos empoderaba y que además nos daba valor porque aprendíamos y comprendíamos muchas cosas que hoy ya no tenemos. Por eso ha surgido Hacker Cívico, para compartir, para que ustedes también nos puedan dar su retroalimentación, su feedback y obviamente aprender y ojalá un poco ser mejores. Hoy vamos a hablar de un tema que nos lo han estado pidiendo mucho por las redes sociales, dado que en efecto la tecnología es un tema que nos gusta a los techies, a los tecnólogos, la gente que trabaja con tecnología, la inteligencia artificial, pero tiene un impacto más grande, mayor. Hay muchos estudios, el Banco Mundial, la OECD, por ejemplo, han planteado que si los países invirtieran más o menos un 15%, miren, no es mucho, en el desarrollo de tecnología o en la adopción de la tecnología, mejor dicho, la productividad podría incrementarse hasta un 35%. ¿La productividad qué quiere decir? ¿Cuánto hacemos con lo que hoy día utilizamos para trabajar? Podríamos hacerlo más rápido, en menos tiempo y obviamente con mucho más valor. ¿Eso qué quiere decir? Que la tecnología no solamente es un tema que interesa a la gente del nicho, a la gente que está vinculada, sino que podría tener un gran impacto en nuestras vidas. Pero no solamente tiene que ver con productividad. Por ejemplo, hay un dato interesante aquí también para destacar, y es que en el caso de algunos servicios como por ejemplo la salud o eventualmente la educación también podría tener un impacto bien relevante porque podría ser que estos servicios puedan descentralizarse y llegar a lugares muy recónditos, como es el caso del Perú. Hay lugares en donde no hay postas médicas, en el caso de la salud no llegan médicos, pero un servicio de telemedicina, que por ejemplo es el uso de la tecnología para dar servicios de salud, podría evidentemente mejorar esa situación. O la educación. Hoy día con la inteligencia artificial podríamos tener a un gran maestro en la palma de la mano, si es que pudiésemos hacer que más personas entendiesen el rol de la inteligencia artificial y obviamente también los maestros. Sobre eso vamos a hablar hoy día. Y sin más dilación, abramos el código. Abramos el código. Activismo digital en acción. Hacker cívico en tu misión. Hacker cívico. Abrimos el código. Ideas que rizan hoy. Activismo digital en acción. Comunidades en acción. Hacker cívico. ¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez? Bienvenidos a Hacker Cívico. Hoy vamos a hablar acerca de la tecnología como un disparador de cambio social y económico y para eso hemos invitado a alguien que trabaja en este mundo. Él es director de la Cámara de Comercio de Lima, pero además es representante del gremio de tecnologías de la información y comunicaciones o en términos cortos, las famosas TICs. Él es José Antonio Casas y bienvenido por estar. Gracias por estar con nosotros, José Antonio. Bienvenido al Hacker Cívico. Hola, Maite, muchas gracias por invitarme. A tu disposición para cualquier pregunta, conversación, claro. Sí. Nosotros decimos aquí que el programa tiene como objetivo hackear, ¿no? Porque hacker cívico lo utiliza en el sentido positivo del hacker, un disruptor, un innovador. Contigo queremos hackear las TICs en el Perú y para ver finalmente si podemos lograr estos cambios. Y mira, para empezar tenemos esta imagen que nos plantea, por ejemplo, algunos ámbitos que pudiesen ser, vamos a ver si se puede, vamos a hacer futurología, José Antonio, el Perú del 2030. Estamos 2026, parece lejos, pero faltan 4 años para llegar al año 2030, que parece ciencia ficción. Ya no hay muchas novelas de ciencia ficción que hablen del 2030, algunas llegaron hasta 1984, hasta el 2010, pero al 2030, ¿cómo podríamos ser como país en base a la tecnología? Esta imagen la ha hecho la inteligencia artificial, José Antonio, y ahí vemos, por ejemplo, a una señora que correspondería al mundo andino, ¿no? Hablando con una persona que parece que le está ayudando a hacer telemedicina, ¿no? Una situación que definitivamente hasta hoy mismo podría darse.
También tenemos ahí a muchachos, a niños, haciendo clases con un maestro que parece más un ingeniero, que tiene estas pantallas táctiles y que les está enseñando, por ejemplo, cómo es el sistema solar. Tú sabes que ahora con el uso de las emulaciones o las, digamos, estos demos, uno puede pues tener una sensación real de lo que puede ser el espacio. Y después también tenemos a muchas personas utilizando estos dispositivos que incluso están vinculados con nosotros mismos, que pueden medir niveles de tolerancia, etcétera, para, por ejemplo, supongo yo, estamos pensando en el futuro, controlar el estrés laboral. ¿Cómo te imaginas tú, José Antonio, el Perú del 2030 representando al gremio de las TICs? ¿Tú crees que algo de esto podría existir en ese tiempo? Fíjate, voy a tomar algo que dijiste al comienzo sobre el espíritu hacker, ¿no? Un poco para setear el contexto y un poco mis opiniones, que ya pasando los años uno se hace mayor, adquiere cargos institucionales y de repente la audiencia podía pensar que esta persona siempre ha sido el chico de pelo corto y ha llegado a ser el señor formal, ¿no? Yo he sido super hacker en mi época, he vivido la revolución del código abierto, soy amigo de Richard Stallman, de Linus Torvalds, estuve todo el año... De Linus, wow, estamos hablando de verdad los padres del código abierto, todos los hackers saben quiénes son. Por supuesto, Linus Torvalds, Miguel de Casa, creador del Genome, por ejemplo, es amigo mío, Paolo Molaro, la primera persona que introdujo el tema de accesibilidad en el código abierto para que la gente que con problemas con la vista o ceguera o auditivas tuviera ayudas también en los entornos de Linux de esa época, ¿no? Yo me pasé todo el 99 con pelo largo y pantalón corto, paseando por Estados Unidos y viviendo casi en comuna con toda esta gente. Los conozco prácticamente a todos y entendía ese espíritu de libertad, de sentir que uno podía construirlo todo, comerse el mundo, arreglar todos los problemas del mundo con la tecnología, contrastando con otra parte de la sociedad que ha tenido siempre una visión tecnofóbica, ¿no? Sí. De encontrar siempre lo negativo de la tecnología y que cada cosa que aparecía, pero cuidado, norma, cuidado, regula, cuidado, impide, cuidado, ¿qué pasaría si se lo entregas a los niños? ¿No? Entonces yo sí tengo una posición que siempre ha estado más en el lado de la libertad, del uso de la tecnología casi en forma irrestricta, quizá anárquica, porque creo que en esos entornos es donde explota el tema de la creatividad y la innovación y donde existe en estado puro la apropiación sin inducción, ¿no? Hago lo que me gusta, tipo el famoso ejemplo de un hueco en la pared de la India que dejaron una PC empotrada y los chicos que ni siquiera sabían inglés terminaron utilizando la computadora por el otro lado, no se la podían llevar nada y tuvieron que aprender a jugar con ella y cosas de ese tipo que al final nos llenan creo que te dije en alguna conversación anterior, yo soy un optimista patológico, ¿no? Entonces, haciéndote este pequeño preámbulo, sí, yo creo que dentro al 2030 vamos a ver muchos cambios en este país. Te contaré además que por las posiciones que yo tengo el honor de representar, estoy acreditado en muchas partes de trabajo con sector gobierno, muchas veces mal entendido como Estado, cuando Estado somos todos en realidad, ¿no? Entonces, también trabajo he sido jefe, director y facilitador en la mesa principal del trabajo que está haciendo CEPLAN, el planeamiento estratégico del país con sus cotas 2030, 2040 y 2050. Y nuestra recomendación como tecnólogos ha sido que es imposible hacer una mirada al futuro en tecnología con horizontes tan largos. Para nosotros los horizontes en tecnologías eran 2027, 2028, 2029. Así es que yo creo que sí van a haber cambios. En alguna de las cosas nos va a sorprender. Sé que hay iniciativas por todo el territorio peruano. Lamentablemente no hay, como te lo he comentado también, una estrategia nacional de país en el tema digital y por eso muchas de estas iniciativas importantes, disruptivas, innovadoras y además audaces y valientes, ni siquiera se llegan a conocer o mueren en el camino por no generar tracción, por no hacer inercia con otras iniciativas similares que puedan juntarse
y en algunos casos Sí. salir adelante, ¿no? Eso que has dicho es bien importante porque no hay sinergias o no hay elementos o espacios de colaboración, o eventualmente sí los hay, pero no están tan potenciados. Y mira, quería compartir contigo, José Antonio, algunos números. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos comparásemos con otros países como Chile o como Colombia, el impacto de la economía digital, por ejemplo, en Chile, representa el 4% del PIB. Eso es importante, porque hay organizaciones como, por ejemplo, País Digital. Ahora vamos a ver qué cosa es País Digital. O Colombia. Colombia tiene a una organización también gremial que se llama ANDI, es la Organización Nacional de Empresas e Industrias. ANDI del futuro, ellos que dicen que conectan a empresas con desarrollos tecnológicos que hacen startups. Y en el Perú, ¿cómo estamos? 53% de las MIPES peruanas están invirtiendo en tecnología de la información y comunicaciones, pero necesitan más apoyo institucional porque a veces, si tú nos vas a contar ahí, seguramente solamente es comprar la tecnología, pero no necesariamente es eficiente la implementación. Entonces, hablando de ese punto, ¿tú conoces algo de estas experiencias de Perú Digital en sin Chile, duda. o de País Digital en Chile, o Andy del futuro en Chile, en Colombia? Sí, sí, conozco a ambas iniciativas, conozco otras más en la región, algunas no relacionadas con el empresariado, como es en el caso de Andy, en el caso de País Digital, sino más orgánicas, salidas de la sociedad civil, por ejemplo, tanto en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Existe una efervescencia tremenda yo diría desde los 90, y un poco de eso es que la forma como se ha manejado no necesariamente ha sido la mejor en nuestro país, y comparado con lo que tú has mencionado, en el caso de País Digital ha sido el empresariado de alguna manera que ha tomado protagonismo, e increíblemente en este caso no ha sido el empresariado ligado a sectores tecnológicos. Y aquí quiero hacer una acotación. Normalmente utilizamos mucho la palabra tecnología como si fuera un sinónimo de tecnología de información y comunicaciones. O sea, digital. Claro, como tema digital. La tecnología excede mucho eso, pues hay tecnología en la salud, en la educación, en la industria, que cada vez se están convergiendo, ¿no? Ahora se habla de la industria 4.0 y es justo la tecnología digital aplicada al core de la producción, no solo a la parte de soporte de back office, Claro, o a la ayuda a la parte de comunicaciones, sino justamente al corazón de las empresas que están siendo rediseñadas desde una mirada digital, ¿no? Entonces, y ahí solamente tienes toda la razón, José Antonio, porque tecnología no solamente es digital, puede ser una tecnología intermedia, puede ser también una tecnología muy experimental. En el Perú hacemos sobre todo mucha adaptación, no se desarrolla tanto propiamente la tecnología, pero es verdad lo que tú dices, tendría que entenderse en un sentido más amplio. más amplio. Por ejemplo, la clonación originalmente era una tecnología increíble, innovadora y disruptiva, con una serie de componentes éticos increíbles. Recordemos la famosa oveja Dolly, no tenía un solo componente digital. Claro. No había hardware, no había software, Claro, era laboratorio biológico, ni siquiera Yes. bioinformático, como ahora se están convergiendo las visiones, ¿no? En el caso de País Digital Chile, que es un ejemplo que yo lo sigo, soy cercano al presidente actual, Pelayo Covarrubias, conozco desde dentro, he sido invitado por ellos para observar, he estado en varios de sus congresos, los congresos que hacen ahí en Providencia y en Vitacura, y ellos tienen una visión que no ha sido fácil para aportar. Ellos han querido exportarla a la Argentina en algún momento, y las características y la idiosincrasia, características del mercado y de la sociedad argentina y la idiosincrasia del argentino han impedido que esto trabaje. El argentino suele hacer las cosas a su manera, ¿no? Claro. Hay algunos economistas que dicen que hay cuatro formas de pensar la economía, ¿no? La economía liberal, la economía capitalista, la economía socialista, Japón y Argentina, que no entran en nada, ¿no? O sea, y ahora con Milei un poco están yéndose para un lado, claro. pero de todas maneras los chilenos no pudieron exportar, a pesar de que hubo un pedido de ayudarse también por el tamaño de país y ciertas condiciones. En el Perú hubiese sido mucho más fácil ese tema, lo han intentado otros, pero desde perspectivas que hacían imposible el portar el ejemplo, porque esto no puede venir de manos de una empresa sola o de una multilateral, como se ha intentado en el pasado, sino tiene que ser un esfuerzo cooperativo, comunitario, en el que el empresariado se comprometa a poner las condiciones sin ataduras, Claro. sin poner intereses sobre la mesa, y eso es
es muy difícil. Pero a muy veces, difícil. allí, vamos... Lo digo como empresario, pero Claro. hay que ser honesto, ¿no? Concretamente País Digital, que es esta experiencia chilena, ahí no sé si nos van a ayudar con el logotipo. Ellos cumplen este año 25 años, José Antonio. Es una organización muy potente. Estaremos con ellos. Imagínate, 25 años quiere decir que en verdad ya se ha trazado un mapa, hay una ruta, seguramente están desarrollando o verificando los objetivos. Y en efecto hay que destacar que en el caso de esta institución surge, como bien dices tú, como una organización, una iniciativa de los empresarios de distintos sectores, o sea, no necesariamente los de tecnología, que van al mundo a buscar, a ver, ¿por qué funcionó en Silicon Valley? ¿Por qué funcionó en los nórdicos? ¿Qué quiero para mi país? Claro, es la pregunta, ¿no? y observar un poco lo que funcionó para traerlo, ¿no? Y entonces ellos lo que trataron de hacer es lo que tú estás comentando, cómo podemos hacer que los empresarios, en este caso, o las pymes, MIPES, ahí nos vas a contar un poco también el rol del gremio que tú estás liderando, pueden hacer que se eviten las fragmentaciones que a veces son duplicidades. ¿Cómo se logra eso? ¿Es fácil llegar a acuerdos dentro del propio gremio como para impulsar algo? Sí, y yo creo, mi gremio tiene unas características, digamos, que tiene ciertas particularidades, porque la forman originalmente las antiguas empresas de TI. Ya. No estaban presentes la C de comunicaciones. ¿Y quiénes eran los que mandaban en el mundo en los 70s, 80s? Eran empresas gigantescas como IBM, como DEC, que ya no existe, como Borrox, que ya no existe, etcétera, y otras grandes empresas que a las grandes empresas consumidoras, sus clientes, le decían lo que tenían que usar. Porque ellos no tenían ni idea, y muchos de ellos, como el caso de IBM, y te lo digo porque yo soy ex IBM, trabajé casi 20 años para IBM, le daban la oportunidad de comprar los equipos y alquilarlos porque el gobierno norteamericano los obligó, porque IBM solo alquilaba los equipos originalmente y dijeron que eso era una práctica monopolista. Entonces al final dijo, bueno, que los clientes elijan, y los clientes le dieron la razón a IBM, siguieron eligiendo, y cada cierto tiempo IBM le decía, bueno, tú ha crecido tu consumo de capacidad de cómputo, entonces te vamos a dar la siguiente generación de computadoras, firma acá, ¿no? Entonces de esa tendencia, de ese escenario es que nace mi gremio originalmente, proveedores de hardware y software. Y hoy día es otro mundo. Es otro mundo completamente. Como decimos los que estamos en este sector, todo está en la nube y son servicios, software as a service, ¿no? Los famosos SaaS. Claro, aunque hay una pequeña regresión ahora por el tema de la famosa soberanía digital, está un poco haciendo un return al tema del mainframe. Pero bueno, en el caso de que el gremio, un poco para seguir con la historia, tuve la suerte de directamente conocer a las cabezas de las tres telcos más importantes en la década pasada, y me traje al gremio tanto a Telefónica, ahora Integratel, en el que ahora el negocio lo tiene Integratel, a Claro y en esa época Nextel, que fue comprado por Entel y es el otro. Entonces nos convertimos en una empresa TIC, pero hemos seguido desarrollando, nos hemos dado cuenta del impacto que tienen las OTT, las empresas que han generado la revolución de la economía digital. Las OTT, para que nos entiendan nuestros amigos, son estas over the top, o sea, las que son básicamente la última capa, ¿no? Las Claro. redes sociales, los Amazon, los Googles. Claro, los que utilizan la Facebook, conectividad claro, para generar valor ¿verdad? y dinero sobre eso. Tanto valor para la sociedad como muchísimo dinero para ellos. Hoy por hoy son las empresas más valorizadas, aunque les ha quitado otra empresa de hardware la punta, Nvidia, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es una cosa temporal. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que tenerlas dentro, y ahora también incluimos. Entonces nuestro gremio ya deja de ser propiamente un gremio TIC para ser un gremio enfocado a tecnología y economía digital. Sí, y mira, José Antonio, es tan importante lo que tú comentas. Ahora vamos a ver un videíto que hemos rescatado de TikTok. No sé si tú sabes, debes saberlo, evidentemente, pero Chile en este momento, a través de instituciones como País Digital, y después vamos a hablar del CENI, aquí hemos hablado bastante del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es de Chile, está buscando liderar la expansión no solamente de los servicios, sino también de la infraestructura. Tú has hablado de las comunicaciones. En el pasado todos hablábamos de los teléfonos pero en verdad no solamente son estos dispositivos, sino por dónde van los datos. Esos son las supercarreteras que hoy día pues están en la nube, pero también hay elementos físicos que todavía hay que salvaguardar. Y con este video vamos a ver, por ejemplo, por qué es que Chile está desarrollando el verdadero cable
submarino de la región. Vamos a ver qué significa eso. Esto es lo que gana Chile con el cable Humboldt, soberanía digital. Los datos chilenos dejan de depender de otros países, mejor internet, menor latencia y conexión directa con Oceanía. Más inversión, llegan empresas tecnológicas y capital extranjero. Chile se convierte en un hub digital del Pacífico. Cable Humboldt, conectando el futuro de Chile. Exactamente, esto en verdad lo ha hecho una IA, pero lo que nos está comentando es el surgimiento del cable submarino Humboldt. No sé si tú conocías que Chile está desarrollando por sus propios medios como gobierno un cable submarino que va a conectar a Chile con el mundo directamente, según esta información, con en verdad Asia. Y ahí solamente para dejarlo, eso significa que todo el tráfico digital que se está moviendo en la región va a salir por Chile, incluyendo el del Perú, el de Argentina, todo, porque estos cables tienen tanta capacidad y ni siquiera son enormes, sino son puntitos, son delgadísimos. En la longitud ya lo logró Chile, imagínate. Sí, permíteme comentarte algo respecto a eso, para que veas cómo las cosas se mueven, y a veces nosotros como peruanos nos enfrascamos en luchas, lo que llamaban los antiguos bizantinismos, ¿no? El sexo de los ángeles, cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler y cosas, que es decir, oye, tú eres de izquierda, yo soy de derecha. Al final, como tecnólogos, lo que tenemos que apuntar es a aprovechar la tecnología, y no por la tecnología per se, porque la tecnología cambia, sino por el impacto, los efectos, los beneficios que les da a la sociedad, porque al fin y al cabo podemos ser muy bit and byte. Yo soy una persona de formación tecnológica muy dura, pero también tengo una formación humanística y creo que todo debe estar centrado en el ser humano y si uno es del gobierno, en el ciudadano, ¿no? Entonces, el 2017 tuvimos el primer encuentro público-privado para el tema de la Alianza del Pacífico, que como te comenté, yo he sido el vocero técnico de dos grupos de trabajo por del lado de los empresarios, del CEAP, que es la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico. Y fuimos y ellos nos felicitaron porque el Perú era puntero para ellos, por el tema de la red dorsal. Y ellos recién estaban planteando... Claro, expliquemos un ratito qué cosa es la red dorsal, José Antonio, porque, amigos, estamos hablando, acá nos encanta hablar del software, no sé qué, pero no existe nada de eso si no existen esos elementos físicos que antes eran ductos, hoy día son cosas muy chiquititas. Eso era más o menos la red dorsal, ¿no? La red dorsal fue un enorme esfuerzo público, nacional, de recursos nuestros, para dotarle al Perú de una carretera en fibra óptica que, digamos, más allá de los reparos que como ingenieros nosotros le pusimos por utilizar tecnología que en ese momento iba a quedar obsoleta en muy corto tiempo, ciertos problemas de diseño que realmente no interesan sino a ese nivel de discusión técnica, no se pensó completamente, no se analizó desde el punto de vista de impacto económico, de aprovechamiento, y mucha gente pensó desde el comienzo que iba a ser el camino para hacer llegar Internet inmediato a todos estos lugares, cuando en realidad no era así. La red dorsal se pensó simplemente poner la carretera y que fueran los otros privados que hicieran última milla, las necesidades, claro, las necesidades de las zonas donde quería llegarse, que eran las zonas subsidiarias desde el punto del Estado, donde no llegaban, donde no era negocio que llegaran las telcos privadas, digamos. Un poco eso es lo que se hizo, pero el manejo al final, el diseño de los casos de uso, el tema económico, terminaron por sepultarla, ¿no? Y hoy día ya no está... Claro, hoy día sigue siendo una piedra en el zapato para cualquier ministro o viceministro de telecomunicaciones, pero es un tema que escuchamos cada cierto tiempo algún proyecto más de hacerlo, comprarlo. Es un tema que resulta siendo un dolor, una herida que no terminamos de cerrar en el sector. Y en el 2017 los felicitaban. Nos felicitaban por eso, y porque ellos recién van a tener un tramo mucho más corto de Santiago a Los Lagos. Imagínate. Y ahora ya cambiaron, imagínate. Y lo vemos, que ellos han seguido trabajando, teniendo alternativamente, se pueden sacar los ojos porque son de izquierda o de derecha, pero teniendo gobiernos de izquierda o de derecha, han seguido trabajando en los proyectos que eran proyectos inamovibles para todos los sectores. Y uno de ellos siempre ha sido el tema de tecnología, que
permite ser agnóstico en el tema político de alguna manera y se han seguido caminando, porque estamos hablando de un proyecto que es totalmente válido dentro de un gobierno de izquierda. Que sea. Porque el gobierno, bueno, entonces... Claro, además, José Antonio, esto de la red dorsal hablaba de una infraestructura hacia adentro, pero en el caso de este cable submarino Humboldt, le da la posibilidad a Chile, que como en efecto nos dice esa guía, de posicionarlo como el gran hub o como el gran sumidero de tráfico de la región. Imagínate lo que ponen ahí, ¿no? Todos los datos de Chile. Pero imagínate si esto ya tienen hacia afuera, claro, ¿cómo estarán hacia adentro? Porque ellos no van a sacar primero si no tienen que para enviar primero sus datos y luego decir, bueno, vengan los demás, ¿no? Tal cual. Pero con un dato más relevante que, mira, no hay que ser tampoco inocentes y naif, ya ninguno de esos datos van a pasar por los Estados Unidos. Pasan directamente, se van de Chile hasta Asia directamente. Y Chile también se convierte, como digo, en una pasarela de todos los datos nuestros y de los vecinos, ¿no? Entonces, en verdad, y como tú dices, ¿no? Ahí dice mejor internet, o sea, va a haber menor latencia, hay conexión directa, o sea, te asegura una calidad de velocidad que antes no la tenías. Claro, probablemente el usuario individual, el usuario doméstico, no note un cambio espectacular, pero en el tema de las empresas y a nivel de país, en calidad y optimización de recursos, va a ser un golazo, ¿no? Por supuesto, y como decíamos, aquí se ve pues claramente esos 25 años de organizaciones como País Digital. Es una lástima. Que han sido escuchados por las instancias de gobierno, liderazgo político, y les han dicho, bueno, ustedes piensan esto, ustedes saben, vamos a llevarlo a cabo. Lo mismo pasó en Colombia en una época. Decía la gente del MINTIC, tenía algún proyecto y el presidente se involucraba. Recuerdo haber estado en una reunión en Bogotá importantísima de la alianza que debía, en el tema digital, donde estuvieron todos los incumbentes digitales, telcos, desarrolladores, teníamos invitados de Hong Kong, de Singapur, de todos, porque estaban muy interesados en ser socios asociados, miembros asociados de la alianza, como ya lo son Singapur, Australia, Nueva Zelanda y el cuarto es Canadá. Bueno, en ese sentido, el ministro nos colgó, no fue a la reunión y le decimos, ¿por qué no? Tiene que estar en la rendición de cuentas de Colombia Digital. Ese nivel, el presidente Santos no asistió al cerrar el tema de la alianza para decirle a su gente, mandar un mensaje, acá estamos nosotros como gobierno. Esas cosas a nosotros nos daban una envidia sana, sí que existe, ¿no? Totalmente. Como lo que te conté cuando a mí me dijeron, ¿por qué crees que el proyecto de País Digital se parece tanto al proyecto del gobierno del presidente Piñera? Porque nosotros hemos trabajado el proyecto del presidente Piñera. Claro. O sea, ese nivel de cercanía al poder lo es todo. O sea, la relación entre gremios como el que tú representas y como consejeros, ¿no? Ese es el rol, ¿no? Es una suerte de espacio de consejo consultivo que le da, digamos, ese input, esa información al gobernante, porque no necesariamente tienen que ser pues expertos, pero sí tienen que tener una visión del impacto que puede tener como por y ejemplo, escuchar a quienes, ¿no?, conocemos no solo nuestro entorno particular de país, sino el entorno global, porque tú perfectamente lo sabes, el tecnólogo es un hombre que vive sin fronteras, ¿no? O sea, está enterándose de lo que pasa y si puede conseguirlo y es early adopter de esa tecnología, de la otra, la prueba, la desecha, hace la reseña, qué sé yo, ¿no? Entonces, en el caso de estas experiencias, esa cercanía con el poder, que al final lo que genera es institucionalidad, porque le da un anclaje que no se puede mover fácilmente. Tal cual. Eso para nosotros es el primer punto de nuestro decálogo como gremio, el tema de la gobernanza en el tema digital en este país. Tal cual, y ya que hablas de institucionalidad, otro ejemplo relevante es Andi, que es una organización colombiana. Andi pues vendría a ser como la Cámara de Comercio, ¿no? De aquí, del Perú, y dentro de Andi, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, hay un Andi del futuro, que es un poco el espacio especial que han creado allá para ver el futuro, para ver el impacto de la tecnología en la educación, para ver el tema de la economía circular, para ver, en fin, el tema del hidrógeno, todas estas cosas que... Tienen hasta un sandbox ahí regulatorio, claro, cómo impactarían las normas.
Como tú dices, mientras nosotros estamos preocupados acá en las minucias, ya están pensando en cómo van a conquistar el mundo y Chile creo que ya lo está logrando. Pero vamos a conocer un poco más a Andy. Tenemos un video que lo vamos a compartir ahora, lo hemos sacado también de TikTok para ver qué cosa es Andy y obviamente si no lo conocían, volver justamente para conversar al respecto. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer una gran cantidad de cosas en este momento en muchísimos frentes. Y les voy a hablar de todos estos rápidamente. Y les voy a decir, aquí tenemos sin duda alguna la posibilidad de nosotros hacer un salto cuántico en las capacidades que tengamos nosotros de ofrecerle cosas al futuro de las próximas generaciones. Ese es el encuentro anual que tiene Andy del futuro, José Antonio. Lo vemos que es en un escenario súper sofisticado, ¿no? Vamos a trazar estrategias de futuro. Pero lo que me gusta es que están ahí las metas que quieren conseguir como país. Y está convencida la Junta de Dirección Nacional de la ANDI, y está convencida la mayoría de los afiliados de la ANDI, de que sin duda alguna las empresas tienen un papel fundamental en la construcción de futuro. Lo han tenido siempre, así arranqué hablando del planeta y es absolutamente válido para Colombia. Estamos convencidos de eso y se los digo sinceramente, debemos darnos nosotros la oportunidad de soñar para avanzar. Muchísimas gracias. Claro, increíble, porque ese es otro caso, como comentábamos, en el que estas personas no se paran y dicen, no, tenemos un gobierno de izquierda, ya no podemos hacer nada. No, continúa. Es más, no les interesa. Ellos siguen, como han dicho, su propia ruta y lo que me encanta. Los gobiernos pasan, pero el tema de los que queremos dejar un legado y queremos construir, como siempre lo hemos dicho, la visión desde el lado público y desde el lado privado son visiones diferentes y son complementarias. Tienen muchos vasos comunicantes, pero en algunas instancias cada uno tiene que trabajar por su lado, coordinadamente, pero haciendo tareas diferentes. Nosotros los empresarios tenemos que generar valor y bienestar y riqueza para nuestra sociedad con lo que tenemos, no con un estado ideal posible lo que vamos a tener, no. Claro. Ni tampoco tenemos que preocuparnos en que todo el mundo tenga computadora. Al final, nosotros nos gustaría que todo el mundo, al final, consuma nuestra tecnología, tanto porque es beneficio económico para nuestras empresas, como para que es beneficio para el país, pero tampoco no es tarea de nosotros, al final, llegar, inclusive perder dinero en algunas áreas para hacer, y de hecho se hacen a través de fundaciones, se hacen a través de obras sociales y todas, pero o sea, el sentido es que un país que tiene empresas fuertes, que tiene un mercado fuerte, que tiene un mercado sano, es un país que también es más sano en el tema económico y de alguna manera ese beneficio nos llega, no puede no llegarnos directamente, pero nos llega indirectamente a nosotros porque nosotros también somos ciudadanos, somos parte de este país. Claro, ahora José Antonio, en el video que mostrábamos de Colombia, este evento anual que hacen allí en Andy el Futuro, vemos cómo el gremio en este caso le plantea metas al país, o sea, como tú dices, no es que están esperando a ver qué dice el gobierno de turno, porque bien hay que hacer la diferencia entre Estado y gobierno, sino que el propio sector, en este caso los propios empresarios en el gremio le plantean metas y queremos que Colombia llegue a tal y el otro cual y no sé qué. ¿Por qué nosotros fallamos en eso? ¿Por qué no hay una coordinación adecuada entre organizaciones como la Cámara de Comercio, como que tú de alguna manera digamos es cierto. Yo creo que la explicación, para mí, una explicación muy personal, es que la debilidad de las instituciones que tenemos aquí es clamorosa, es muchísimo más grande que la que tienen en Colombia, en Chile, mucho menos, obviamente, ni comparar con Uruguay y otros escenarios, ¿no? Inclusive la Argentina, tan convulsionada, tiene estructuras que se respetan de alguna manera. Por decir algo, los empresarios tienen su forma de llegar, la gente de la política, los chicos están metidos en la política desde el primer día que entran a la universidad y entienden su país para un lado, para otro, pero lo entienden. Acá nosotros nos hemos generado una especie de fobia a la política que hace que los chicos ya no miren hacia el país, ¿no? Nuestras instituciones son débiles y por eso creo yo que nuestra actividad como gremios a veces está muy circunscrita a apagar incendios, a generar algo que tú has definido como estrategias defensivas. Nosotros nos unimos muy fácilmente con otros gremios como SNI, como Confiep,
pero para no protegernos nosotros por intereses de empresa, sino para proteger el ecosistema. Porque cuando vemos que las cosas se hacen mal y las cosas en las que no alcanzamos consenso, porque por ejemplo son conocidas las divergencias entre las grandes empresas de economía digital que hemos definido como OTTs y las telcos, pero en el 90% de la actividad que tienen estas generan sinergias. En el 10% hay conflicto, pero ese conflicto que no llega a consenso no genera enfrentamiento, simplemente que cada uno pelea su pelea sin buscar una sinergia. Pero ¿no? ¿cómo hacemos para que? Porque además tú representas a este gremio que está dentro de la Cámara de Comercio de Lima. Hemos hablado de que el país digital tiene 25 años, Andy creo que tiene 80 años. ¿La Cámara cuántos años tiene? ¿100 y pico de años? La Cámara tiene... está cumpliendo 138 años. Imagínate, 138 años. Entonces dime tú si eso no es haber generado una institucionalidad, se mantiene. Y seguramente la Cámara seguirá evolucionando a través de gremios como el tuyo o el que pronto voy a tener el gusto de colaborar con ustedes en los temas de innovación. Entonces, pero la pregunta acá es, ¿cómo haces que haya confianza en el Estado? Porque a veces tú tienes este rol que es, en efecto he definido como más defensivo, donde tienes que ir a decirle, pucha, no te metas acá porque no conviene, o mira, escúchame y no hagas claro, tanta no generes tal norma, no lo hagas de esta manera. ¿Cómo generas confianza para que no solamente te vean como que, pucha, ya vienen, o sea, como que somos bandos distintos, sino que juntos podemos remar a algo más positivo? Claro, el tema es que nosotros sí generamos mucha confianza y nos convocan y nos escuchan. El tema es que la persona que nos escuchó no dura. ¿Alguna vez has sentido que la inteligencia artificial avanza más rápido de lo que puedes entender? Este es el momento de cambiar eso. Soy Maite Vizcarra y te invito a descubrir cómo convertir la inteligencia artificial en tu aliada. En este programa de formación aprenderás a usar la IA de forma funcional, práctica y cercana a tus necesidades reales. No se trata solo de teoría, sino de entender cómo esta tecnología puede potenciar tu trabajo, tus ideas y tus proyectos. Organiza Y Ahora, una comunidad que impulsa el uso responsable e innovador de la inteligencia artificial. Si quieres saber más, comenta #YAHORA y únete a esta experiencia 100% práctica. Juan Carlos Crespo, que era una persona que estuvo a cargo de servir acá muchos años, nos sacó una estadística pavorosa. El promedio de vida de un servidor público, y ahora debe ser mucho menos, estoy hablando de pre-pandemia, ¿sí? Era 11 meses. Imagínate. De viceministro y ministro. 11 meses de promedio. ¿Cómo puedes construir institucionalidad si a la persona que entendió que pasaste el mensaje, cuando lo vas a buscar esta otra persona que hay que nuevamente comenzar la evangelización? Porque como tú dices, y nosotros los conversos no podemos estar evangelizándonos entre nosotros. Ya no, y nosotros ya creemos en ese Mesías. Pero tenemos que sacar la discusión del gueto, llevarla a los sectores productivos, hacer que la gente se compre. Los CEOs de las empresas, que es mi actividad personal como consultor, va por ese lado. Que entiendan que ya no pueden vivir siendo... Si son de educación, ya no podrán vivir si no son edutec. Si están en el agro, tienen que ser agrotec. Todas tienen que ser tech. Ya no puedes hablar solo de las empresas de tecnología. La tecnología es en algún momento va a ser el vehículo más importante para ser exitoso como empresa. Entonces, si nosotros como grupo de empresas, como gremios, al final no damos el ejemplo tratando de dar institucionalidad, pero en el otro lado no encontramos en nuestra contraparte esa misma continuidad, es muy difícil construir lazos duraderos en el tiempo. Y lo hacemos porque, te digo, yo he estado colaborando desde el lado privado y creo que a veces conozco más el aparato público que los nuevos funcionarios, porque más de 20 años, desde el año 2003, 2004, estoy en este proceso de acompañar al sector público desde el lado privado, poniéndole al servicio nuestra capacidad, tanto como empresa, pero también nuestra capacidad de desarrollar ideas como think tank. Y hemos recibido muy buenas respuestas, pero la gente no se queda y luego de que salen de los puestos públicos, muchas veces regresan y ya no están en el ecosistema digital, están en otros ecosistemas. Sí, entonces, José Antonio, has dicho algo que es un término en inglés, pero lo vamos a traducir un tanque de ideas, un think tank, pero también se habla hoy día del famoso do tank, que es un tanque de acción para definir estos espacios que son
digamos, atemporales que no dependen de los elementos externos como el gobierno de turno, como los partidos políticos, sino que al estar vinculados a entidades como puede ser la Cámara de Comercio de Lima, Andi o el País Digital en el caso de Chile, se convierten como en pequeños espacios de pensamiento hacia el futuro. ¿Tú dirías que eso es más relevante hoy día en el Perú que antes? Porque dado que tú has definido que la vida, y ojalá eso cambiase, ¿no? Pero no sabemos, que la vida en promedio de un funcionario público, finalmente de la gente que está en el gobierno es tan corta, ¿deberían haber más de estos espacios tipo tanques de ideas, tanque de acción? Yo creo que perduren, ¿no? Tienen que ser ambas cosas, ¿no? Tiene que haber gente que genere ideas, gente que las lleve a cabo, ¿no? O sea, yo creo que esta relativamente nueva idea de los doers, de la gente que sean los do tanks, ¿no? Cada vez, yo no lo tenía en mi me apego hace algunos años, pero me doy cuenta que a veces habemos algunos que tenemos más capacidades para generar ideas que para llevarlas a cabo, y hay otras que, lo contrario, debemos buscar equipos mixtos para poder llevar ese tema a buen puerto, ¿no? Y quisiera hacerte un comentario. Muchas de las ideas que yo estoy vertiendo acá en esta conversación son ideas mías. No necesariamente le representan a mi gremio como tal, porque mi gremio es un gremio de empresas de múltiples perfiles y digamos que pueden tener ligeras variaciones sobre determinados temas por posiciones, las posiciones que ubican dentro de la industria y del ecosistema digital, ¿no? Pero en general, viéndolo desde un punto holístico, creo que todos estarían de acuerdo con lo que yo estoy diciendo respecto a las fortalezas y debilidades que tenemos como sistema, como sociedad, perdón, y en la que el ecosistema digital no es sino un componente más, ¿no? Okay. Importantísimo, relevante, claro, hiperpublicitado, la vedette hoy día, y tiene la inteligencia artificial como vedette, como en alguna época tuvo pues la PC y otras cosas, la computación personal. Pero al fin y al cabo es una pieza más en todo un escenario que, como dijimos al comienzo, debería tener siempre al ser humano como centro, ¿no? Pero que es un disparador, ¿no? Porque no en vano, por ejemplo, ¿no? Chile tiene lo del cable submarino Humboldt, o el mismo Chile ha desarrollado el tema de la inteligencia artificial con este lenguaje LATAM GPT. Porque clarísimamente, José Antonio, en el caso de un país ya existe evidencia empírica sobre el asunto, por ejemplo, del trabajo y la productividad, y ahí estamos viendo otra imagen que nos hace nuestro amigo Coco, de cómo podría ser, por ejemplo, el espacio de dos, industrias o sectores muy importantes en el Perú, la gastronomía y el turismo, ¿no? Que parece ciencia ficción, ¿no? O sea, porque ¿cómo metemos la tecnología al turismo o cómo le metemos la tecnología a la gastronomía? Bueno, ahí hay ejemplos. Podría ser que ya existan estos mapas digitales, ¿no? En donde ya yo no necesito tener papel, sino que simplemente tengo un mapa digital. No estoy autorizado para hacer el completo disclosure, pero yo tengo un proyecto global con el tema de turismo digital. Sí, y súper avanzado, totalmente montado sobre inteligencia artificial, que comenzó casi hace 10 años. Uh-huh. Cuando no había explotado el tema, pero ya tiene y se ha ido reformulando con bases científicas y matemáticas profundas, data science, muy, muy profundo, pero que debería impactar, es una plataforma para consumo de gobiernos o localidades o ciudades importantes que quieran explotar el tema de inteligencia artificial. Entonces, existe. Claro, entonces si tú además estás buscando promover ese tema, vamos a entender un poco esta imagen. Y al otro lado, como decía, algo que esté vinculado pues más con la gastronomía y con algo que hoy día casi es muy difícil de entender, cómo capturamos el saber interno que existe en nuestras culturas a través de la comida, ¿no? Porque cuando alguien habla incluso de que es una suerte de acervo intangible, ¿no? Así como el ceviche, cómo se hace, o el lomo saltado, no sé qué, eso viene de familia en familia, y hasta que alguien como Gastón Acurio lo sacó del ámbito más familiar a una cosa que hasta puede estandarizar, con la tecnología se podría hacer, ¿no? O sea, el uso de las famosas impresoras 3D, etcétera. Obviamente esto que parece ciencia ficción, tú ya nos estabas diciendo que tienes un proyecto, es real. Hay un cruce ahora muy fuerte entre el tema de la gastronomía como patrimonio, como
un placer, Sí. ¿no? O sea, algo hedonista para el ser humano, pero un cruce también con la vida saludable, con el tema de los Así es. expertos de los dietistas, la Ujú. gente que hace expertos en el tema alimentario. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudar mucho a mejorar alguna de nuestras recetas, reemplazando algunos componentes que no le cambien, digamos, la base del sabor por algo más sano. Sí. Entonces, sea, sí, hay nichos como meter inteligencia artificial y prácticamente, o tecnología digital en todo, en O toda actividad. que aparezcan nuevas industrias, ¿no? Colombia es un país que tiene muy desarrollado todo el tema de las industrias creativas, la famosa economía naranja que el Perú debería estar liderando porque tenemos todo lo necesario para que justamente se generen esos contenidos digitales, pero no lo logramos. O por ejemplo la agroexportación, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen de referencia que nos ha planteado Coco, cómo sería ese mundo de la agroexportación supongo que en el 2030, no está muy lejos de lo que ya se hace en el Perú, ¿no? Ahí Sí, el tema ya es, se usa es bastante. un poco hacer que eso no se esté concentrado solo en grandes empresas agroexportadoras, Eso, sino que, digamos, no quiero usar la palabra se democratice, pero sino que se haga un chorreo hacia abajo y que todo el mundo empiece a utilizar los avances, los descubrimientos, la tecnología, lo digital y otras tecnologías para mejorar sus productos y tener mejor llegada a mercados internos y externos, ¿no? Claro, y en el caso, mira, José Antonio, de la agroexportación, en efecto, tienes toda la razón, son las grandes agroexportadoras las que usan mucha tecnología avanzada, desde robots, para que puedan de alguna manera discriminar entre un fruto pequeñito como es un arándano del que está bien y del que está mal. Hay control de riego también a través de sensores. Claro. Pero en esta imagen vemos algo más interesante y que un poco me preocupa. A ver, vamos a hablar. Y ya vemos vehículos autónomos que están en el propio sembrío, en el propio cultivo, que eventualmente podría quitarle trabajo a mucha gente. Entonces, el asunto de la reconversión laboral es algo que también pues tiene que interesarnos a todos, pero particularmente a los que estamos metidos en este mundo. ¿Cuál es la posición ahí que tú tienes o eventualmente cómo crees que esos temas que son grandes desafíos tendrían que entrar pues en una agenda, como bien dices tú, ya no tanto defensiva de no me pongas la norma o sácame estos, sino más bien miremos hacia futuro cómo poder sacarle más provecho a estos desafíos, sí, ¿no? Sí, no se entienda que nuestra actividad solo es defensiva, también tenemos mucha actividad proactiva, pero digamos que en la que somos más exitosos y que tenemos más posibilidad de hacer sinergia con otros gremios empresariales justamente cuando nos enfrentamos a una amenaza, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que has comentado, nuestra posición sobre el tema del trabajo es una posición que lo manejamos por otras áreas de la Cámara. Tenemos tenemos comisiones que manejan esos temas y lo están viendo desde el lado del tema de la reconversión, mientras que nosotros nos estamos preocupando más por el tema de acceso al talento digital, ¿no? Hemos tenido posición como Cámara y hemos hecho algunas exposiciones tanto en Colombia como en Argentina, en Chile, para el tema de qué manera podemos ayudar utilizando herramientas digitales y saliéndonos de la educación convencional para poder conseguir una mayor cantidad de personas que tengan tanto las competencias como los conocimientos en los temas digitales para poder aprovechar eso como talento digital, ¿no? El tema de los bootcamps, el tema de todas formas novedosas de repensar la educación, es algo que nosotros apoyamos mucho como gremio, tanto como gremio de tecnología como Cámara de Comercio, ¿no? O sea, quiere decir que el gremio también soporta estos temas que son más transversales, como el trabajo, como hemos hablado de la salud, de la educación. Y también, por ejemplo, podríamos hablar del enfoque que ahora estamos, de hecho este programa se llama Hacker Cívico porque hablamos del empoderamiento que el ciudadano puede tener a través de la tecnología, no solamente para opinar en redes sociales, sino que el propio ciudadano se convierta a veces en alguien que desarrolla su propio chamba, o sea, que se crea su trabajo hoy día con la tecnología, como a veces uno puede trabajar por el mundo, puede crear las famosas startups. Puede ser un nómada digital. Claro, ¿cuál es el rol o cómo ves tú a la Cámara, en fin, el gremio que tú representas,
¿cómo es que se traduce también el tema de la tecnología digital a favor del ciudadano? ¿Tú crees que hoy día la ciudadanía en el Perú la entiende más, sabe que a través de la tecnología puede estar más empoderado, puede participar, puede autogenerar trabajo? Nosotros como gremio entendemos que nuestra tarea fundamental es que tengamos las empresas con las competencias, capacidades, como empresas en primer lugar, pero también como elementos éticos dentro de la sociedad que trabajen de manera adecuada, ¿no? Las otras cosas, a veces quisiéramos hacer muchas cosas, pero nosotros somos dirigentes gremiales que dejamos un poco nuestro tiempo de empresarios o profesionales independientes o profesores de la academia, qué sé yo, tenemos de todo en el gremio, para poder aportar nuestro granito de arena en este y juntar ideas y fuerzas y prestigios a veces, porque no podemos negar que este es un país en el que, como decía un economista no me acuerdo cómo se apellidaba, que escribía en gestión, él decía, nosotros no somos una economía social de mercado, ni capitalista, ni socialista, somos una economía de contactos. Si no tienes un contacto, nada se mueve, no hay agente económico que prospere ni nada. Y quizás esa es también una explicación por qué nuestras startups no crecen tanto con otros lados, que son competitivas per se, ¿no? Claro, sin ayudita. Claro, efectivamente, donde hay una cierta meritocracia empresarial, donde hay una buena idea. Y por eso a veces ideas que no son tan disruptivas resultan siendo súper exitosas en el país, pero porque tienen los anclajes, los contactos y los apoyos Claro. a niveles desde su incubación hasta su llegada al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pero sí apoyamos los esfuerzos de aquellas instituciones que se acercan al gremio. Entre ellas, por ejemplo, Democracia Digital de Lenford, trabajamos los temas, siempre que nos han convocado para ver los temas de ciudadano digital y todo, hemos estado ahí, hemos tratado de acercarles nuestro conocimiento de tecnología para incorporar el componente tecnológico a la transparencia, a la claridad, a la discriminación de los mensajes políticos, a la lucha contra la desinformación. Siempre que hemos podido colaborar con instituciones así sin fines de lucro, que trabajan específicamente en cosas que impactan en el ciudadano para bien, lo hemos hecho y hemos dedicado un tiempo nuestro, hemos destacado recursos para apoyar estas cosas. Hemos trabajado, venimos por ejemplo, ayer de la inauguración de un taller muy importante de inteligencia artificial organizado por PNUD con la PCM en el Colegio de Ingenieros. Y yo representé al presidente de la Cámara en la parte de inauguración. No me he podido quedar a los talleres que continúan hasta el viernes, y el viernes es el cierre, pero estamos ahí dando nuestro mensaje, dando nuestra opinión, enriqueciendo la discusión, porque ellos tienen una herramienta que se llama AYA, que justamente trabaja el desarrollo de indicadores de impacto de la inteligencia artificial en todos estos sectores de los que hemos estado conversando: trabajo, educación, startups y qué sé yo, ¿no? Transparencia, lucha contra la corrupción. Entonces, sí, estamos siempre dispuestos a estar en todos los paneles, en todas las mesas, llevando nuestro mensaje, ¿no? Porque más no podemos hacer directamente, ¿no? Seguramente, y además, en todo caso, como bien dices tú, estás tú en una organización que seguramente tiene otros espacios que sean más transversales. Es bastante grande la organización. Pero en todo caso es relevante entender, por ejemplo, que acá vemos esta imagen, tú sabes, hace poco estuve en Chile, en Santiago, para lo del LATAM GPT, pero también tuve el tiempo de conocer esta cosa que se llama la red de hubs, que son un grupo de hubs que agrupan, por ejemplo, a organizaciones como el de Providencia, y ahí sucede que no sé si podemos ver las siguientes imágenes, en cada municipio hay estos hubs. Mira, son hubs municipales, o como ya dicen, de las comunas, donde la gente siente que sus impuestos terminan siendo pues bien redituados porque le dan un servicio muy sofisticado, como puede ser armar una startup, o si quiero aprender a hacer videojuegos, o si quiero que me contacten con un inversionista ángel. Todo esto gratuito en la comuna de Providencia y este espacio que se llama el Hub de Providencia. Y me contaban allí que, claro, ¿cómo se articula esto? Porque, en efecto, es bien cierto lo que tú dices, el gremio es un componente de un ecosistema, pero el ecosistema funciona. O sea, yo te toco la puerta a ti, gremio, y me vienes y me ayudas, le toco la puerta al otro y viene y me ayuda. Acá pareciese que
que hay un ecosistema mal que bien, pero que no se articula. ¿Cómo le metemos ahí el Mira, elemento? yo en el que caso de agilice? Chile, fíjate, si nosotros vemos casos así que nos sacan un poco específicamente del tema de lo digital y lo examinamos en otras sociedades, nos vamos a dar cuenta que en esas sociedades ese caso de éxito resultó a partir de alguna diferencia que tienen de cómo estamos diseñados nosotros dentro. Yo creo que una de las cosas más perversas que tiene es la conformación territorial que tiene el Perú. Sí. Eso de generar una ciudad, por ejemplo, con no sé cuántos, 47 caciques, que son los alcaldes distritales, que pueden rivalizar en poder con un alcalde que no tienen por qué alinearse con la estrategia general de ciudad, de metrópolis, que es Lima, porque tienen cada uno intereses privados. No, aquí en mi distrito no se hacen, no que se vengan acá, casi que se construyan, y que tenemos ese tipo de cosas. No sucede en ciudades como Santiago, donde sí se puede establecer una estrategia general y donde tienen como resultado en el que todas las comunas tengan hasta con el mismo look and feel, hasta la misma estética. ¿Por qué? Porque hay un paraguas que las contiene a todas. Ujú. Que eso acá es muy difícil de hacer, porque cada uno pues genera su compartimiento estanco y su cota de poder, Claro. que al final determina. Entonces, vamos a llegar a lo que no solo hay que redefinir la estructura del Estado peruano desde una mirada digital, ahora que estamos poniendo en tela de juicio prácticamente todo, y que como tenemos pocas instituciones nos es relativamente más fácil que cambiar, porque imagino que cambiar el gobierno inglés debe ser dificilísimo con decenas Con de estructura, con ¿no? tantos siglos de haberse construido. Pero también pasa también con la distribución territorial, que tenemos una serie de vicios con una descentralización que tuvo muy buenas intenciones, pero cuando se implementó hizo cualquier cosa menos lo que los Claro. padres del plan tenían en mente. Me consta porque tengo amigos que fueron padres de la criatura y al final, ¿qué han hecho? Terminaron haciendo regiones que prácticamente son calcos de los departamentos. No, Pero eso no más- tiene sentido. Claro, pero más allá del tema territorial, que en efecto es un problema que hoy día acá no lo vamos a resolver, otro día lo vamos a hackear, pero en todo caso, estos ejemplos como el hub de Providencia o esta red de hubs te hablan de algo interesante, y es que la tecnología llega al mismo vecino, o sea, la persona más común, a la señora que quiere cómo le ayuda a su hijo a que encuentre un trabajo, al chico que quiere aprender a programar videojuegos, al otro que dice que tiene una idea de una startup y ahí le pueden dar un espacio para que venga un inversionista ángel. O sea, es como que la mejor manera de hacer que la tecnología, en este caso la digital o eventualmente o las otras, llegue a la gente común y silvestre, al vecino. ¿Cómo logramos Si eso? tú lo ves, ¿Cómo logramos eso? O sea, si tú lo ves, esto es una evolución con esteroides de nuestras cabinas de internet, que nacieron en las municipalidades, que Claro, originalmente las Miraflores. daban servicios, te imprimían, Así te es, ayudaban, así es. pero al final, cuando el foco se puso en la conectividad y la conectividad ya no fue necesaria ahí, se perdió todo el trabajo adicional que generaban esos espacios El comunales. esfuerzo colectivo. Se llamaban los comunitario. telecentros, creo que de alguna Así es, manera. en- Teníamos sí, una amiga mucho Yuriko tiempo. por ahí que estaba metida en Sí, eso. sí, sí, Entonces, sí. Y ahora han desaparecido. En una época eran el centro nosotros creamos el 2004 con un viejo amigo, al que tú conoces, Max Uvas, creamos el Consejo Privado para la Agenda Digital. Y le llamamos EPAT. Y lo que nosotros decíamos es, la gente se equivoca mucho al decir que las redes sociales son un producto de la modernidad. Lo que son producto de la modernidad son las redes sociales digitales. Digital. Las redes sociales han existido siempre que ha existido gente. La gente que se juntaba porque era el club del libro, era una red social. Al fin y al cabo. Entonces, ¿cuál era lo que faltaba acá? Generar conectores conectores que nosotros tuviéramos entre lo analógico y lo digital. Y eso es lo que hacen estos centros. Conectan una necesidad analógica de la gente, o sea, hacer un trámite, una cosa con herramientas digitales. Juntan un mundo, porque puede venir una persona que quiere, qué sé yo, de repente no es una persona que domine mucho la tecnología, pero se acerca acá Así y es. consigue servicios Así es. y lo ayudan para que Tal cual. termine. O sea, Eso es bien interesante porque en efecto, bien rescatas el asunto de las cabinas o los telecentros, ¿no? Que fue la evolución siguiente, pero que mira, curiosamente, y ahí hay un error también de percepción, la gran mayoría de telecentros se forjó en el mundo rural en el Sí. Perú.
pensando que no hay necesidad de hacer telecentros en el mundo urbano. Este es un lugar en una metrópoli como Santiago, en una comuna como Providencia. Entonces ahí también hay un sesgo de quienes hacen la política pública que piensan que solamente en las alturas del Perú se necesitan estos servicios cuando también se necesita en el mundo urbano, ¿no? O sea, Lima es muy grande, no todo el mundo entiende la tecnología, hay un tema de brecha de edad también, ¿no? Entonces, qué lástima, y me parece muy bacán que lo traigas otra vez el tema del telecentro, porque tal vez tendríamos que replantear la presencia de estos espacios en el mundo. Yo creo que lo de los telecentros, la visión esta, digamos, que privilegiaba lo rural era por el hecho de que en las ciudades no había que alentar a alguien para que pudiera una cabina porque resultaba siendo un negocio casi unipersonal. Yo hice muy dedicado al acceso, pero no a los otros servicios. Me encargaron el año 2000 o 99, me encargaron, el 2000, porque cuando yo estuve de regreso acá me encargaron un estudio de mercado porque había gente que quería invertir, se dio cuenta que habían cabinas y quería invertir para hacer cabinas, digamos, que fueran negocio. Y al final el resultado fue, esto, si tiene más de dos dueños, ya no es negocio. O sea, tú no... Fue muy pequeño. Claro, era porque la gente que podía, digamos, consumir los servicios que te daba era gente que no tenía una computadora en su casa. La gente de más ingresos ya tenía en ese momento acceso a internet, ya tenía, entonces no iban a ir y por lo tanto no era negocio. Pero mira, vamos a hablar de ese tipo de acceso, ¿no? O sea, la persona que no tenía una computadora en su casa o no tenía una impresora en su casa, pero resulta que hoy día hay gente, eventualmente los más tequis, que tienen una impresora 3D, una impresora que te permite hacer pues, un prototipo. O sea, es carísimo eso todavía, pero lo tienes en estos espacios. O sea, eventualmente quieres hacer un prototipo de una pieza, de un rotor, lo que sea, lo que sea, ahí te lo dan gratis. Entonces, en verdad, el concepto de otra vez acceder a cosas que no son... Podría acá armarse una especie juntando algunos próceres de este esfuerzo. Por ejemplo, la gente de Fab Labs. Claro, nuestro amigo Beno Juárez, ahí está. Claro que Beno también tiene un rol relevante, pero yo diría que aquí hay que volver al concepto otra vez comunitario, ¿no? Que la tecnología tiene que volver a ayudarnos a articularnos para que ese ecosistema del que hemos estado hablando así muy soterradamente funcione, porque en el Perú hay, pero está como desperdigado. De todas maneras, esto es una cosa que nace como iniciativa y administrado y sostenido por una parte de gobierno, un gobierno local, digamos. Que tiene una patita privada, porque como yo te comentaba, ellos pues le tocan la puerta al gremio, al esto, al otro, y vienen y los ayudan, porque, claro. O sea, siempre es cierto, ¿no? Solos no, es muy difícil hacer las cosas, siempre tienes que buscar el apoyo de otras personas. Yo creo que se podría lograr si es que se arma un proyecto suficientemente interesante. Las empresas de tecnología siempre han tenido como objetivo democratizar la tecnología, porque eso significa tener un mercado más grande, ¿no? O sea, sí. no es un secreto ni un pecado que las empresas son instituciones con fines de lucro, ¿no? Claro. Pero tienen que tener su parte también de aporte, que al final rebota en forma indirectamente como beneficio para todos, ¿no? Claro, pero no solamente porque sean buenas, sino porque les interesa que haya más gente que entienda el asunto digital. José Antonio, casi para ir terminando, nosotros tenemos al final del programa una parte a la que le llamamos los utilitarios, y le pedimos a nuestros amigos que vienen a estas tertulias, a estas tectulias, que nos den 3 tips o 3 sugerencias para todos los que nos ven, que les ayuden justamente a mejorar su relación con la tecnología. Tú, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas haces para seguir en la ola o mejorar tu uso de la tecnología? Pensando un poco en la lógica de cómo hago para yo también involucrarme con estos ecosistemas, estos espacios. Tal vez alguien que nos está mirando se emociona y dice, pucha, ¿ahora dónde voy? ¿Qué hago? En fin. Primer tip, que vean el programa, el Hacker. Tu programa. Sí, ahí aprenden mucho. Ese es uno. El otro es, bueno, a mí me funciona leer, ¿no? Yo siempre estoy tratando de mantenerme al día, de juntarme, digamos que para mí es un poco más fácil sugerir a gente que esté en un segmento de edad, como alguna invitada que has tenido tú, de economía plateada, como Silver Age, le llama a mi amigo y ex compañero Jaime Aguirre, Silver Age, ahora tiene su empresa. Bueno,
me es más fácil para decir para ellos, ¿no? Siempre relaciónense con jóvenes en el tema de tecnología, ¿no? Yo creo que deberían generarse espacios de interacción entre gente mayor y gente joven Interesante. para poder intercambiar experiencias, porque a veces la gente ve, no, esta es una persona mayor, no sabe nada de tecnología. Pero como también te lo comenté, cuando una persona utiliza mucho la palabra tecnología probablemente no le entiende, ¿no? Porque ya no la ha convertido en su día a día. Y hay mucha gente mayor que sabe muchísimo de cómo funcionan las cosas. Y eso podría complementar un poco la visión de los chicos, que ellos probablemente crean que saben cómo funcionan las cosas, pero en realidad saben cómo se usan las cosas. Sí. Pero no saben lo que hay debajo de toda la tecnología, y que yo creo que muchos viejos ingenieros podríamos aportar en su visión de qué hay debajo del hood, ¿no? Debajo del capó de las cosas, ¿no? Y tercero, bueno, no sé, arriesgarse, probar cosas. Probar es muy importante. Probar, sí, tener al final, una de las cosas que peleamos como industria es que los países no deben generar tantas cortapisas y tantas barreras para que los proveedores de tecnología, los creadores de la tecnología, sean de este tamaño gigantes, tengan reparos y decir, no, a Perú no vamos porque nos piden tener oficina local, pagar impuestos adicionales. No, esas cosas lo que hacen es que esa gente no le ofrezca productos free, productos trial a los chicos para que prueben. Y es ahí donde los chicos aprenden. Los chicos aprenden viendo YouTube, aprenden ahora ya más que en las universidades. Las universidades sacan un conocimiento general, pero los chicos donde realmente se vuelven tigres en lo que hacen en tecnología es manipulando, cometiendo errores. Tal cual. Que no tengan miedo de cometer el tema de error. Entonces, José Antonio, ver el hacker cívico, el primer tip, la primera sugerencia, leer, estar actualizado, y ahí ayuda mucho también buscar gente que no necesariamente es como nosotros, ¿no? Intergeneracionalmente, en fin, hasta que piense distinto, eso es una buena práctica. Y finalmente, arriesgarse, explorar, y yo también te sigo, y para las empresas de tecnología, muchas veces estos demos, esos trials que son gratuitos sirven mucho para que ellos no solamente aprendan cómo es que el usuario los está considerando, sino para que la gente también muchas veces las rompa empresas la curva, ¿no? fallan comunicando la cantidad de herramientas que ponen gratuitas al servicio de la gente. Métanse en la página web de los grandes, de Nvidia, de esto, métanse y vean qué cosas están ahí, que ponen un montón de información y un montón de herramientas que uno puede utilizar, ¿no? Tal cual, es verdad. Muchísimas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros en este Hacker Cívico. Hemos hackeado el sector TIC del Perú para ver cómo es que nos puede ayudar a generar más valor. A ustedes les pido que, como siempre, compartan este contenido y nos vemos en una semana más.